Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande, me da saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana. Mucha información importante, cuántas cosas ocurriendo con estos capos del narcotráfico, que por lo pronto ya se sabe, no se va a pedir la pena de muerte para 3 narcotraficantes mexicanos detenidos en la Unión Americana, nada menos que Ismael El Mayo Zambada, quien fue el líder del cártel de Sinaloa, fundador junto con el Chapo, Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, y Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, ex líder del cártel de Juárez. Los documentos revelan que hubo negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad, que van muy avanzados en esos acuerdos. Por otro lado, Joaquín El Chapo Guzmán, que está detenido en una prisión de Colorado, le mandó una carta al juez Brian Cogan, en la que le reclama al gobierno estadounidense que le haya negado la comunicación con su nuevo abogado, Israel José Encinosa. Y el asesinato del delegado de la Fiscalía General en Tamaulipas, Ernesto Vázquez, estaría relacionado con el aseguramiento de más de 1.800.000 litros de combustible en Reynosa. Un decomiso que ocurrió apenas a finales del mes pasado. La Suprema Corte desechó la primera impugnación contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El Pleno resolvió falta de legitimación de quien lo promovió, ya que no fue candidato a una magistratura de ese tribunal. Y la delincuencia sigue imparable. Con pistola en mano robaron una moto en Cuautitlán Izcalli. Los presuntos asaltantes, fíjese, le chocaron primero al motociclista, así lo obligaron a detenerse y lograron huir. Así que esta nueva forma de robar, y con todo y las amenazas de aranceles, México registró un récord histórico en exportaciones a Estados Unidos. Cerró el primer semestre del año con transacciones de un valor mayor a 260,000 millones de dólares. Y bueno, al parecer, con ellos sí acuerdan, con ellos sí negocian. Fíjese esto que ocurrirá en los Estados Unidos. No van a solicitar la pena de muerte para 3 narcotraficantes mexicanos, y se aumenta la posibilidad de que justamente hayan logrado acuerdos de culpabilidad. Hay documentos judiciales que revelan que los fiscales acordaron no iniciar los protocolos contra Ismael El Mayo Zambada, ex líder y fundador del cártel de Sinaloa, acusado de 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, distribución de armas, contra Rafael Caro Quintero, ex líder y fundador del cártel de Guadalajara, acusado del asesinato del exagente de la DEA, Kiki Camarena, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, ex líder del cártel de Juárez. Aquí vemos cuando ocurrió su traslado. Él también enfrenta cargos por tráfico de drogas. Así que, bueno, pues no habrá para ellos pena de muerte, sino esto de declararse culpables. Pero ¿qué más hay detrás de esos acuerdos? Por otro lado, el otro líder del cártel de Sinaloa, hoy enfrentado con El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, que está recluido en una prisión de Colorado, le mandó así una carta escrita a mano al juez Brian Cogan, donde le reclama que el gobierno estadounidense le ha negado la comunicación con su nuevo abogado, Israel José Encinosa. Tiene fecha del 15 de julio y la carta insiste en que se ordene a las autoridades que el Chapo pueda recibir visitas, llamadas, cartas de su defensa. Denunció que no ha recibido justamente las misivas de su abogado, que ha batallado cerca de 10 meses para poder contactarlo, así que pidió medidas para que se autoricen. Bueno, y aquí en México, la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó ya el dictamen de reforma enviado por la presidenta Sheinbaum para combatir la extorsión. Este proyecto le otorga la facultad al Congreso para expedir una ley donde se buscará homologar el tipo penal y las sanciones contra la extorsión. Fue turnado a la mesa directiva para discutirlo en el Pleno. Y bueno, pues veremos si ese cambio legislativo se traduce en un cambio en la realidad, porque las extorsiones están afectando a prácticamente todas las industrias y a todos los negocios, no importa el tamaño. La reforma electoral.
La presidenta Sheinbaum dijo que todas las voces van a ser escuchadas en la elaboración del proyecto, incluidas las voces de la oposición, los exconsejeros del INE. Esto luego de que se publicara el decreto para crear la comisión integrada por funcionarios de su gabinete. O sea, la comisión son puros integrantes de su gobierno. Y entonces los expertos, y entonces la sociedad civil, y entonces los exconsejeros del INE pueden participar y dar su opinión, nada más. No pueden votar, no pueden, pues sí, ser una parte, digamos, desde el interior de este proyecto de reforma. Lo que plantea es que se elijan por voto popular los consejeros del INE, que se eliminen los plurinominales, que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos. También quisiera preguntarle nada más una precisión en el tema de la Comisión para la Reforma Electoral. ¿Se pueden incorporar los consejeros electorales del INE? Pueden participar, más que incorporar. Entonces, para eso pues tiene que haber una serie de debates, opiniones, posiciones, y ahí va a haber el espacio para que todos opinen. Insisto, podrán opinar, pero la comisión está conformada por integrantes de su gabinete, que son los que finalmente pues, van a plantear los términos de esta reforma. Por su parte, Luisa María Alcalde, que preside a Morena, anunció que van a crear una comisión que va a sumar al debate de esta reforma. Van a abarcar el tema de los plurinominales, los presupuestos y una mayor eficacia en el INE. Y ante la violencia que afecta al norte de Veracruz, desplegaron a más de 300 elementos de la Defensa y la Guardia Nacional. Ya iniciaron operaciones especiales en Papantla, en Poza Rica, en Cazones de Herrera, puestos de vigilancia, recorridos de seguridad, labores de proximidad social. Y es que esta crisis de inseguridad pues le ha generado algunas críticas al gobierno estatal encabezado por Rocío Nale, quien reaccionó así a lo que asegura es una campaña negra en su contra. Mi responsabilidad y mi visión son 6 años estar aquí en Veracruz, y si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. Y este tema que ya le presenté y ocurrió otra vez en Cuyoaco, Puebla. Las cámaras de vigilancia que grabaron cómo presuntos escoltas del alcalde priista Iván Camacho golpearon a unos hombres en la calle hasta dejarlos tirados en el piso. Estas son las imágenes de lo que ocurrió en las calles de ese municipio, la golpiza terrible, las agresiones de estos guardaespaldas. Y bueno, pues sí, estas imágenes se han difundido, se han hecho virales y hasta el momento el funcionario no ha dicho nada al respecto. Es un alcalde que ha ido de polémica en polémica. Apenas la semana pasada protagonizó un escándalo en un centro comercial en Angelópolis, en la capital poblana, ¿se acuerda? Aquí lo vimos que discutió con un trabajador de la tienda, un vendedor, y uno de sus escoltas, mire cómo se acerca, se le pone así grandote al lado, lo amenaza. Y luego se dio a conocer otro video en el que Iván Camacho se baja de su camioneta. Esto es en la autopista Puebla-Cuautiaxtla, para reclamarle a un conductor de un camión que no le cedió el paso. Así le bloquearon primero el avance y luego se bajaron a hacerle el reclamo. Bueno, pues ya tiene entonces una nueva polémica en su lista. Y los casos de violencia que no se detienen. 2 tipos le robaron su moto a un joven que, fíjense, llegaron, lo chocaron, lo obligaron así a detenerse, todo en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Uno de los agresores ya llevaba la pistola en la mano, así que ante la agresión pues no tuvo más remedio que bajarse de la moto. Llévensela, hasta luego. Huyó del lugar mientras lo seguían amenazando y bueno, pues hasta ahora no han sido detenidos. Así se fue el pobre, bien asustado, corre y corre, sin moto, a ponerse a salvo. Y bueno, justamente con el objetivo de erradicar pues el embarazo adolescente y los matrimonios infantiles,
El gobierno presentó la Estrategia para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Sexual, Embarazo Adolescente y Uniones Forzadas, que se aplicará en los 50 municipios con el mayor número de casos. Los recursos del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres se van a asignar a esas zonas con ese objetivo. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su partido tiene derecho a ocupar más escaños en Texas. Esto, luego de que los legisladores demócratas abandonaran el recinto para boicotear este rediseño del mapa electoral con rumbo a las elecciones intermedias del próximo año. El fiscal del estado, Ken Paxton, dijo que si no regresan antes del viernes van a enfrentar un proceso legal y les van a quitar su curul. Bueno, Donald Trump llevó la amenaza más allá. Dijo que el FBI podría intervenir. They may have to. No, I know they want him back. Not only the Attorney General, the governor wants him back. If you look, I mean, the governor of Texas is demanding they come back. So a lot of people are demanding they come back. You can't just sit it out. Hoy yo voy a la pausa. Regresamos con este caso de la joven Susan Sarabia, quien valientemente denunció ser víctima de una violación tumultuaria allá en Campeche y bueno, pues ahora dice que su caso no es un espectáculo. Además, las buenas noticias para México en materia de exportaciones con todo y amenazas arancelarias. En los espectáculos, una importante revelación que hizo Maribel Guardia, tocó un tema delicado de su infancia. Me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción. Hay información importante que tiene que ver con la barredora. Cuéntanos, Kena Uribe, ¿qué pasa? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Exactamente, cayó otro de la barredora. Hace unos momentos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en el centro de Tabasco detuvieron a Arturo N., alias El Vampiro, integrante del grupo delictivo La Barredora. Presuntamente está vinculado con actividades de extorsión, cobro de piso y homicidios. Se dio a conocer por medios locales que fue herido y trasladado al hospital bajo custodia. Esta es la información, Pao. Estaremos muy pendientes de lo que diga la autoridad. Muchísimas gracias, Kena. Recordar que La Barredora es este grupo criminal, nada menos que encabezado por quien era el secretario de Seguridad de Tabasco y ahora, bueno, pues se encuentra prófugo. Déjeme hablarle del caso de Susan Sarabia, esta joven que con mucha valentía denunció haber sido víctima de una violación tumultuaria allá en Campeche. Hablamos con ella en este espacio, hablamos con su mamá y bueno, pues ha tenido que salir a reafirmar su postura luego de las declaraciones de las mamás de sus agresores, de Yeshua y de Jorge, que están prófugos. Las mamás insisten en la inocencia de sus hijos, dicen que los van a entregar a la autoridad si se garantiza un proceso justo. Así que Susan recalcó que su lucha no tiene un fin económico, tampoco mediático, que si ese hubiera sido su objetivo, pues habría aceptado desde un principio la propuesta que la madre de Joshua le ofreció, pero no. Insistió en que su caso se debe resolver ante un juez y cerró el mensaje dirigiéndose a los acusados, diciéndoles: esto no es un teatro, no es un espectáculo con cuenta regresiva para ver si se hace justicia. Entréguense, Jorge y Yeshua. Esto, insisto, ante la insistencia por parte de las mamás de ambos de que son inocentes y de alguna manera sugiriendo estas mujeres que Susan está exagerando. Recordar que hay más víctimas de pues episodios similares que no se han atrevido a denunciar públicamente, justamente pues por temor al acoso mediático y a lo que implica en un lugar como Campeche hacer público algo así. Sería crucial contar con esos testimonios para, bueno, pues poder avanzar en las investigaciones y tener claridad sobre lo ocurrido con estos jóvenes. En Coacalco, en el Estado de México, aquí está la prueba de que un tipo acosó sexualmente a una mujer que iba caminando con un niño, iba en su triciclo. Se observa todo, cómo la agrede, cómo sale corriendo. Aquí está. Ella va avanzando con el niñito y el tipo llega, la toca y se echa a correr. Y bueno, pues ahí está la prueba. Ahora falta encontrarlo. Ya las autoridades lo están buscando. Vámonos a la información en breve.
queridísimo Ira. Me parece perfecto, mi querida Pau, porque padres de familia protestaron contra el área para fumar marihuana. Todo esto en la Plaza de la Concepción de la Ciudad de México. Acusaron que hay escuelas y niños muy cerca de este lugar. Pues sí, es que hubo una reubicación de los puntos de tolerancia para fumar marihuana, pero pues uno de ellos está cerca de varias escuelas. Y la Profepa aseguró más de 3,000 metros cúbicos de madera en aserraderos del área en la reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán, una zona muy afectada por la tala ilegal. Además, en 19 municipios de Yucatán se detectaron 47 nuevos casos de gusano barrenador en el ganado. Con ellos suman 130 casos confirmados en lo que va de este año. Cayó una banda de estafadores en Nuevo León, 9 detenidos por cometer fraude en la venta de autos. En más información del país, otra banda, pero de extorsionadores, fue desarticulada. Esto en Comacalco, en Tabasco. Las autoridades detuvieron a 6 criminales, estaban armados y tenían droga. Militantes de Morena están preocupados por el respaldo del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, al presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, un expriista con presuntos nexos criminales. Y por su parte, el general brigadier Oscar García Ponce de León asumió la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Guerrero, estado que registró 23 homicidios en la última semana. El gobierno de la Ciudad de México anunció que la línea A del metro va a ser intervenida en enero del próximo año para ya ponerle fin a las fallas en el servicio. La presidenta Sheinbaum nombró a la exgobernadora de Sonora, a Claudia Pavlovich Arellano, como embajadora de México ante Panamá. Bueno, y el peso se cotiza en 18,69 frente al dólar. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.74%. Y fíjense, ya que estamos en temas económicos, el próximo año la economía mexicana va a crecer 1%, de acuerdo a una proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Es menos de la mitad de la tasa promedio de Latinoamérica, de 2.3%. Seríamos uno de los 4 países con menor crecimiento de la región, junto con Bolivia, Cuba y Haití. Bueno, esas son las previsiones de la CEPAL. Veremos qué ocurre en términos reales. En buena medida depende, pues, de los acuerdos comerciales que se alcancen o no con los Estados Unidos. Ayer la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y al ministro de Finanzas, François Philippe. Según la mandataria, el encuentro fue pues para fortalecer la relación entre México y Canadá, cooperación bilateral y regional. Pero sobre esa reunión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que otro de los motivos de esta visita fue saber cómo México logró esquivar las tarifas arancelarias de Trump, porque Canadá sí está pagando 35% de impuestos. Ebrard anunció que la revisión del TEMEC va a empezar en septiembre. Precisamente para ver las diferentes perspectivas. Ellos están pagando ya un arancel de 35% y México no. Entonces, pues vamos a intercambiar experiencias. Ellos quieren saber cómo está México llevando a esos resultados. Y fíjense, a pesar de las amenazas de aranceles y la incertidumbre que genera eso, México logró un récord histórico en las exportaciones a los Estados Unidos. Son cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio estadounidense. México cerró el primer semestre de este año con exportaciones por $264 mil millones, una suma histórica que consolida a México como el principal proveedor y socio comercial de la Unión Americana. Bueno, y quienes confirmaron su intención de invertir en este país, Walmart. La presidenta Sheinbaum dio a conocer que luego de reunirse con el presidente de esta transnacional, Joe McMillan, él aceptó formar parte del Plan México, que es esta estrategia para fortalecer el desarrollo económico y el mercado interno. Y en más temas financieros, Donald Trump no descartó imponer aranceles a los productos farmacéuticos que se importen a su país. Podrían alcanzar hasta 250%. O sea, es básicamente pues acabar con las importaciones farmacéuticas internacionales. Dijo que primero habría un pequeño arancel, pero que iría creciendo hasta llegar a una tasa del 150% y luego a 250%.
Otra información, a menos de un mes de que inicie funciones la nueva Suprema Corte, el ministro presidente electo Hugo Aguilar se reunió con senadores, dice que se está preparando para que no haya un vacío en el máximo tribunal cuando se dé la transición. Ahí lo vemos, reunido con senadores. 1 de septiembre será la toma de protesta y dice que ya está todo listo. La Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza, yo espero que sea desde el primer día. Tenemos muchas tareas, muchos expedientes. Nos estamos preparando ahorita para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que son. Bueno, en cuanto a los ministros electos de la Corte, acordaron invitar a la presidenta Sheinbaum a la primera sesión solemne del máximo tribunal. Y bueno, pues dicen que la idea es que se propicie un diálogo entre los diferentes poderes. Habrá otras 2 ceremonias, una de toma de protesta en el Senado y otra la entrega de bastón de mando por parte de pueblos indígenas y afromexicanos. Y bueno, la Corte desechó la primera impugnación contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Fue por unanimidad. Dicen que es por la falta de legitimación de quien lo promovió, ya que no fue candidato a una magistratura de ese tribunal. Y en Guerrero, el Congreso del Estado decidió impugnar ante la Suprema Corte la suspensión que se le otorgó a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Recordar que ella enfrenta acusaciones por manejar de forma irregular casi 900 millones de pesos federales, pero también es señalada por abandono de cargo y otras irregularidades. Una suspensión concedida por la ministra Yasmín Esquivel, que detiene temporalmente el proceso de revocación de mandato que ya habían iniciado desde abril. Un caso turnado al ministro Alberto Pérez Dayán para su resolución. Bueno, pues tiene esa bomba en las manos en estas semanas que le quedan a la Suprema Corte. Regreso contigo, Pao. Linda mañana. Te mando muchos besos. Azucarado. ¡Azúcar! Muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, pues así ya inspirada como quedé luego de los besos azucarados, los invito a que vean el cielo, a los amantes de la astronomía. Ay, disfruten de este evento celestial, es uno de los más esperados de todo el año, lluvia de estrellas. Esta lluvia de meteoros que es una de las más intensas que existen y, ojo, alcanzarán su pico máximo en las noches del 12 y el 13 de agosto. Se podrán ver pues desde prácticamente todo el país. Desde luego lo recomendable es alejarse de las ciudades, de toda la luz artificial que hay en las ciudades. Y bueno, los cielos de Baja California, de Chihuahua, de Hidalgo, son lugares óptimos para disfrutar de este espectáculo. Recuerden las noches de 12 y 13 de agosto. Por cierto, agosto. ¿Saben de dónde viene la palabra agosto? Vámonos a la escuelita. Hemos estado muy clavados en la etimología y yo le doy la bienvenida. Ay, así de noche, ya que se haga de día, por favor, que ya empezaron las clases. Buenos días, Maricho, queridísima, Jorgito, bienvenidos ambos. ¿Saben de dónde viene agosto? Viene del latín Augustus. Ay, no me asusten, que no se vaya a ir otra vez la luz, por favor. Ayer tuvimos tremendo apagón. Bueno, si la luz nos permite, les voy a explicar. El origen es latín, Augustus, que significa venerado, significa majestuoso, para homenajear justamente al primer emperador romano, Octavio Augusto. Fue el mes, además, en el que ese emperador tuvo varias victorias importantes y es por eso. Y yo sé que alguien por aquí cumple años en agosto. ¿Sí o no? ¿En serio? Felicidades desde ya. ¿Cuándo exactamente? 23 de agosto. Buenazo. Pues ya se armó. Yo traigo el pastel y tú la hidratación, ¿va? Felicidades. Muchas felicidades. Voy a la pausa. Al regresar, la nueva información sobre el asesinato del delegado de la Fiscalía General en Tamaulipas, Ernesto Vázquez. El huachicol seguramente está detrás de este ataque. Y otra vez, afectaciones tremendas. ¡Qué manera de llover! En solo unos minutos, no me tardo. El asesinato del delegado de la Fiscalía General en Tamaulipas, Ernesto Vázquez,
seguramente está relacionado con el huachicol, específicamente con el aseguramiento el 26 de julio de más de 1.800.000 litros de combustible en Reynosa. Es lo que informó la institución, un decomiso en el que se incautaron también 9 tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques de almacenamiento, coches, generadores de energía, bueno, hasta una barredora industrial. La Fiscalía General informó que ya contactó a la familia de Vázquez para, manifestarle su solidaridad. En tanto, el gobernador Américo Villarreal confirmó que ya llegaron equipos para trabajar en las investigaciones. La presidenta Sheinbaum aseguró que desde el primer momento hubo coordinación entre autoridades estatales y federales para esclarecer este crimen, un crimen que, sí, fue terrible esto que, hicieron para terminar con su vida. Primero una granada directo a su camioneta, lo cual lo obligó a abandonar la camioneta y ya que estaba afuera, pues esta ráfaga, esta serie de balazos y ahí quedó tendido. Este integrante, sí, este delegado de la Fiscalía General que estaba detrás de estos operativos para ir tras los huachicoleros, que pues tienen un negocio transnacional. Venden combustible, refinan combustible, exportan combustible. El general en retiro, Eduardo León Trautwitz, ex jefe de seguridad de Pemex, reveló que en 2018 le entregó a Rocío Nale, cuando era secretaria de Energía, un informe con pruebas detalladas de eso, del huachicol, el robo de combustible, con nombres, ubicaciones, gráficas, pero no se actuó y el huachicol aumentó. Desde Canadá, donde enfrenta un juicio por cargos relacionados con ese delito, denunció que hay una estructura institucional que permitió el saqueo de hidrocarburos y que hay complicidad de las autoridades. Tiene que haberla. O sea, no se puede robar hidrocarburo así nada más. Es algo que requiere de una capacidad técnica con la que necesariamente tiene que haber colusión. Y además, para refinarlo y para exportarlo, no me diga, colusión internacional. Trautwitz obtuvo un amparo aquí en México para que sus abogados sean reconocidos como su defensa y se ordena a la Fiscalía General publicar un nuevo acuerdo para, señalar si se le permite o no a los abogados el acceso a la carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita. Pero ojo con esto que él asegura. Él entregó la información y ahí estaban los nombres. Ayer le informé que el gobierno federal presentó su plan estratégico para Pemex. Busca, ayudar a la empresa productiva del Estado. Y es que, está endeudadísima. Estamos hablando de la petrolera más endeudada del mundo. Hacienda participa en el proyecto con 3 ejes: el derecho petrolero para el bienestar, un nuevo esquema para optimizar la carga fiscal, un rescate este año y el siguiente, digamos que para saldar amortizaciones. También un apoyo de 250,000 millones de pesos exclusivo para proyectos de este año. Y a partir de 27, la instrucción es que el gasto operativo de Pemex se financie con sus propios recursos. Un plan que ha sido bien recibido por los expertos en la materia. Consideran que ahora sí le entran en serio a este esfuerzo por sanear las finanzas de Pemex. Está complicado porque está muy endeudado, porque le roban combustible por todos lados, pero ahí está esa apuesta para ahora sí empezar a avanzar en una solución. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que celebran la apertura de este plan para Pemex, una señal clara de colaboración entre el Estado y la iniciativa privada. Además, los criterios de sustentabilidad y la visión positiva de las calificadoras. Mientras tanto, la inseguridad, siguen los asaltos en las carreteras. Y desgraciadamente, este fin de semana en Michoacán, un asalto le arrebató la vida a una abogada de solo 26 años. Todo porque quisieron robarle su camioneta. Ella
era Eva Guadalupe Almanza. Era abogada y tenía 26 años de edad. El pasado viernes 1 de agosto fue atacada a balazos cuando circulaba por la carretera Morelia-Mil Cumbres en Michoacán. Presuntamente, hombres armados intentaron asaltarla y quitarle su camioneta. Sin embargo, al no lograrlo, la asesinaron. En medio de lágrimas, su familia la despidió, mientras que colectivos protestaron frente a Palacio de Gobierno Estatal, colocando ramos de flores como forma de exigencia por su asesinato. Las autoridades informaron que ya se abre una carpeta de investigación. Eva se suma a la enorme lista de víctimas que han sufrido asaltos en las carreteras. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los delincuentes no atacan al azar, eligen los autos o camionetas donde viajan mujeres, familias o adultos mayores. Destacan que entre febrero de 2024 y enero del 2025, en el país se robaron al menos 63.303 vehículos asegurados. Mientras que de acuerdo con el último Censo Nacional de Seguridad Pública, los robos en carreteras pasaron en 2022 de 1.860 a 3.204 durante 2023. Te informó Kena Uribe. El 30 de agosto será el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y bueno, de cara a esa fecha en Chilpancingo, familiares de desaparecidos colocaron losetas con fotografías pues de sus seres queridos ahí en la Fiscalía de Guerrero, porque dicen las autoridades no están actuando. Hubo luego una misa en el Monumento de los Desaparecidos. Y los delitos de alto impacto en la Ciudad de México se redujeron 61% con respecto a 2019, es lo que informó la jefa de gobierno Clara Brugada, y aseguró que han disminuido 50% los feminicidios, 57% el robo de vehículos. Se desarticularon 24 células delictivas, se detuvo a más de 5,000 personas por delitos graves y se reforzó la presencia policial con 3,500 patrullas nuevas. Ya más adelante le voy a compartir este caso del estrenón a una de estas nuevas patrullas, un caso que, bueno, pues está en medio no de la polémica, sino del escándalo, porque resulta que una pareja de policías estrenó la patrulla, pues, ¿cómo le digo? Con muchísima pasión. Sí, eso que están pensando, eso hicieron en la patrulla nueva. Y bueno, pues, ¿cuáles las consecuencias de tanta sensualidad? Pero déjeme ir a las lluvias. Qué manera de llover ayer en el Valle de México. Ya sé que ya le dije muchas veces que llueve fuerte y que todo se inunda, pero es que no le puedo dejar de reportar esto que pasó ayer, que prácticamente pues se cayó el cielo, y aquí las consecuencias: inundaciones en buena parte del Valle de México, un caos vial tremendo. Aquí las imágenes de la granizada también, que afectó a buena parte, insisto, del Valle de México, varias colonias pintadas de blanco. Le muestro el Poliforum Siqueiros, donde grabaron justamente, bueno, pues las calles así pintadas de blanco. Se fue en algunos lugares la luz, se cayó un árbol en Avenida Coyoacán, y ahí los policías pues haciendo el esfuerzo por retirar las ramas. En Insurgentes Sur el agua le llegaba a las rodillas a quienes se atrevían a cruzar, pues es que a veces no queda de otra. El drenaje colapsó en la colonia Tlalpan Centro, el agua salía por las coladeras, ahí las fuentes brotantes. Mire el segundo, ahí las fuentes brotantes, es el drenaje de Tlalpan, ahí el segundo piso, donde de pronto hay más tránsito que en la planta baja, digamos, porque pues se inunda. Imagínese el riesgo, y las personas ahí tratando de limpiar las entradas de sus casas, evitando que se les metiera el agua. Una locura otra vez por las lluvias tan intensas aquí en el Valle de México. La buena noticia es, digamos, la otra cara, ¿no?, de las lluvias. Las presas del país, que ya tienen, bueno, pues un almacenamiento importante. El sistema Cutzamala supera el 60%.
Así que bueno, pues por lo menos sequía no tendremos, justamente de un año al otro, el almacenamiento del Cutzamala. Cuando menos, ¿no? ¿Y el cielo, mi cielo? Pues te cuento, mi cielo, porque la onda tropical número 20 podría provocar lluvias intensas en Guerrero, en Oaxaca y Veracruz. También se espera mucho calorcito para Chihuahua, Nayarit, Colima y Michoacán. Para la Ciudad de México, una de 23 grados y una de mínima de 13. Hay 75% de probabilidad de lluvias, así que cuídense mucho. Muchísimas gracias. De nada, mi cielo. Y nos vamos ahora a un resumen de lo más importante, y es que la Fiscalía de Estados Unidos no va a pedir la pena de muerte para los narcotraficantes mexicanos Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy. Negociaciones para un acuerdo de culpabilidad que ya van muy avanzadas, y ya habló, sí, del tema. Llegó el tema hasta Palacio Nacional. Esto dijo la presidenta. Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito, no tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Joaquín El Chapo Guzmán, detenido en una prisión de Colorado, le mandó una carta escrita a mano al juez Brian Cogan. Reclama que el gobierno estadounidense le ha negado la comunicación con su nuevo abogado Israel José Encinosa. Y el asesinato del delegado de la Fiscalía General en Tamaulipas, Ernesto Vázquez, estaría relacionado con el huachicol, con el aseguramiento de más de 1.800.000 litros de combustible en Reynosa a fines del mes pasado. La Suprema Corte desechó la primera impugnación contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral por falta de legitimación de quien lo promovió. La presidenta habló del tema, habló también de la llegada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Corte. Parece muy bien, es un símbolo. Hugo viene de un pueblo originario. Bueno, y a pesar de los aranceles de Trump, México registró un récord histórico en las exportaciones a Estados Unidos en el primer semestre del año, más de 260,000 millones de dólares. Al regresar, policías que fueron captados pues teniendo actos sexuales en una patrulla de la Ciudad de México, de las nuevas, sí, ya las estrenaron. Fíjese, este accidente que involucró a un tráiler cargado con cajas de aceite que volcó sobre la carretera costera 200 Salina Cruz Huatulco, allá en Oaxaca. Y pues rapidito llegaron pobladores para llevarse todo lo que pudieron. Estaban ahí las fuerzas federales, los policías municipales. Bueno, el chofer por fortuna resultó ileso, todo quedó en pérdidas económicas y claro, en un caos vehicular importante que generó este accidente. También en Oaxaca, una mujer se llevó un sustazo porque se quedó atorada en una parte del camión de transporte público cuando se quería bajar. El chofer, pues al parecer no se dio cuenta, aquí está la imagen, el chofer no se dio cuenta de que ella estaba bajando, ahí está, bajando pues despacito, son muy altos esos escalones. ¡Ay! Se le cerró la puerta y ahí se quedó prensada y empezó a avanzar. Por suerte, bueno, y por los gritos también de ella y de otros usuarios, el operador frenó, abrió la puerta para que pudiera bajar y no pasó de un susto. La mujer, fueron unos pasitos nada más, resultó, por fortuna, ilesa. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad informó que ya identificaron a policías que fueron exhibidos en una patrulla teniendo actos sexuales. La Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una carpeta de investigación, serán citados para que rindan su declaración y bueno, la dependencia enfatizó que no tolerará ningún acto que vaya en contra de los protocolos. Pero me enlazo rápidamente con José Antonio García, quien recorre las calles de la Ciudad de México. ¿Y qué nos reportas, José Antonio? Hola. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, pues tras este número importante de denuncias que realizan los usuarios aquí del eje 5 Sur en torno a los vehículos que se encuentran estacionados en los carriles confinados en circulación
reversible esta circulación que se implementa para agilizar el tránsito vehicular. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, han dispuesto este operativo muy importante en el que están participando pues entre 35 y 40 elementos de tránsito para retirar todos estos vehículos que dejan estacionados aquí en este lugar y que, bueno, pues generan carga vehicular muy importante, principalmente en las tardes, que se convierte en reversible este eje 5 sur de la zona centro hacia la zona oriente. Así es que, bueno, pues como los ves, estos vehículos que se quedan estacionados aquí y que, bueno, pues generan este caos vehicular. El equipo de tránsito trabajando en estos momentos, Pau. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. Hay mucha tensión, hay incluso temor allá en Chiapas. Y es que detuvieron al abogado Luis García, que, bueno, pues es conocido por defender a los migrantes. Sus familiares confirmaron que llegaron unos agentes, se lo llevaron así sin mencionar los cargos, que se lo llevaban a la delegación de la costa. Fue lo único que les dijeron. Cuando lo buscaron en la Fiscalía General, les dijeron que ellos no realizaron la detención. Así que ahora se mantienen en protesta para exigir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sigo en Chiapas, donde cientos de migrantes están organizando una nueva caravana, por lo menos 2,000 personas que salen de Tapachula hacia la Ciudad de México. Hablan pues de la falta de oportunidades laborales, el estancamiento en sus procesos de regulación migratoria. Y bueno, pues ya vienen para acá, para la Ciudad de México, y con el fin de detectar, monitorear y frenar actividades ilegales en la frontera sur, el Comando Norte de Estados Unidos tomó bajo su control una franja de 51 kilómetros en la frontera de Arizona con México. Patrullajes, detención de migrantes. Y bueno, pues también van a mejorar, dicen, la barrera fronteriza. Por lo pronto, Estados Unidos ya anunció cuáles países son los que tendrán que pagar la fianza de aproximadamente $15,000, o sea, 280,000 pesos mexicanos para tener una visa. Nos salvamos, no está México incluido. Malawi y Zambia sí, porque cerca de 500,000 personas de esos países excedieron la permanencia de sus visados. En el caso de México, bueno, pues nada más va a haber un ajuste en el precio del trámite, pero bueno, pues no será, digamos que esa cifra totalmente demencial, será como de unos $250, que como sea es un montón. Vámonos con Ricardo Vitela. ¿Qué pasa en el circuito interior, Ricardo? Te escuchamos, adelante. Paola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarlos. El circuito interior y Paganini, dirección a la raza. Ahí tenemos un paramédico Lerum que está dando la atención a un motociclista que quedó derrapado en el carril de alta velocidad, un área muy peligrosa. Hace unos segundos acaba de llegar el paramédico porque únicamente se encontraba el policía abanderando a este lesionado. Y bueno, pues la actividad vehicular es muy lenta. Hay que manejar con mucho cuidado en espera de que llegue una unidad médica en apoyo al paramédico motorizado que está dando la primera atención de los carriles centrales de alta velocidad con dirección a la raza a la altura de Paganini. Paola, es la información que tenemos esta mañana aquí en la zona norte de la ciudad. Te agradezco muchísimo. Gracias por la información. Oigan, ¿les gusta el ciclismo de montaña? Pues a Zahid sí, y esto fue lo que disfrutó durante su escapadita. Así es, mi Pau, en esta ocasión el clima y la naturaleza se prestan para agarrar la bici y adentrarse en la montaña. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Muy buena, Alex. A ver, cuéntame de estos eventos que son importantes fomentar. Ya, mi buen Zahid, sí. Pues estamos ya desde hace 5 años fomentando el deporte en la montaña, en el Monte Tlaloc, y trayéndole turismo a los ejidos. Eso es lo más importante. Hacer pierna, por eso tú estás piernón, no nada más andas de flojo como nosotros. Sí, está chida la montaña. Fíjate que hay unos circuitos muy buenos. Fue un descenso de 14 kilómetros. Creo que este deporte es muy divertido, aparte que es muy riesgoso. Pones a prueba todos tus límites. A mí me encanta la adrenalina, ir a tope. Y pues bueno, aquí andamos, llevamos 11 años dándole aquí y pues... Ahora que dices que es arriesgado, tus papás no dicen, ya no, muchacho. Pues ahorita no me acompañan por miedo a que me vaya a caer, porque pues está extremo, ¿no? Creo que algunos de los que han visto esto está muy extremo. Oye, ¿qué tan difícil como mujer es entrar en este ambiente?
Yo siento que al inicio sí es difícil porque de momento sientes como esa exclusividad de que dicen, no, pues es que los hombres van primero porque ellos bajan más rápido, ellos le dan más. Siento que últimamente igual se ha metido eso más de que meten a las mujeres, las incluyen y eso está cool y hay más apoyo. Es más, a ver, tú despide. Sí, mi Pau, ya sabes, vente a practicar enduro con nosotros. Todo va. Dios te perdone. Se me súper antoja. ¿O ya tienes la invitación? ¿Vas? Sí, ahora me falta entrenar. La bici. Sí. La bici. Y la bici. Es nomás eso. Nada más tantito. Mira quién está aquí. Ay, ay, ay. Te abrazo, te aplaudo, te celebro. Osmar Olvera, nuestro campeón, el clavadista, sí, que logró pues dar un golpe de autoridad al dominio de China por tantos años y trae esta medalla de... ¿Puedo? Sí, claro. Cuéntanos, por favor, de tu experiencia en Singapur. Increíble, la verdad que fue un sueño hecho realidad el ser campeón del mundo en una prueba olímpica. Estoy muy contento y feliz ya de estar de regreso en México. Oye, tenemos aquí justamente en, bueno, pues esta pantalla ese momento. Dinos, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza instantes previos a hacer esta maravilla? Mucho, pasa mucho. La verdad que en lo que me tocaba otra vez hacer mi último clavado, ir con Mayín, que me diera mis últimas indicaciones, pasan muchas cosas por la mente, pero lo único que pensaba era disfrútalo, lo has hecho muchas veces, una vez más y lo vas a lograr. El mejor del mundo, nada menos, y nuestra esperanza para los Olímpicos, que bueno, pues me imagino están desde luego ahí entre tus anhelos. Sí, mi más grande sueño y sin duda seguiré trabajando para que en Los Ángeles también se logre esa medalla de oro. Ayer contabas que tenías este sueño-petición de que se quede Mayín. Sí. ¿Y ya sucedió? Ya. Ahora sí que hablamos con la presidenta, ya nos dio esa tranquilidad a Mayín, a mí. Mayín, tu entrenadora. Sí. Ya, ahora sí que va a estar aquí todo este ciclo. Perfecto, porque ya se la querían llevar a otros países a billetazos y le dijiste, oiga, Claudia. Sí, no se puede ir. Qué bueno que se queda Mayín a seguirte entrenando. También consiguió 3 platas, de verdad que muy importante esto que ha logrado Osmar Olvera. Mira esta imagen, mira por favor, esta imagen que hemos disfrutado muchísimo y que ahora queremos aquí, contigo aquí, saber qué estabas ahí celebrando, qué pasaba ahí contigo. Uno sabe cuando hace un gran clavado, uno sabe cuando lo hace bien y en ese momento solo era, lo logré, esperar a que los jueces me den mi calificación y estaba como ya solamente que los jueces reconozcan lo que acabo de hacer y hoy sí se pudo. Pero fíjate, es que sí revela muchísimo, ¿no? O sea, ya en el momento en el que estás bajo el agua, sabes que esto ya. Gran foto, ¿sí? La verdad que no me lo hubiera imaginado. Oye, ¿te das cuenta? Te has convertido, pues sí, en un símbolo, en una inspiración para muchos y hablabas no solamente de la disciplina que tú dominas, sino de otras disciplinas en el deporte, pidiendo apoyo justamente para los atletas. Sí, la verdad que entre más se apoye va a haber más Osmar Olvera, va a haber más niños, niñas que sueñen con hacer algo, ya sea en el deporte o fuera de él, o sea... Soñar es lo importante y obviamente trabajar para lograrlo, entonces eso es lo importante. Pues me emociona fuerte que estés aquí, me encanta además tu elocuencia, la claridad de tus ideas, decirte que la admiración que siento por ti va más allá de lo que lograste en el trampolín. De verdad que Osmar, gracias por hacer a México sentirse tan orgulloso. ¿Cómo se logra esta mentalidad de un campeón que no se deje apabullar por, en este caso, pues los chinos que tenían dominado el panorama? Creo que desde muy chico he tenido esta mentalidad de siempre querer más, siempre ser mejor. Creo que gracias a mi familia, a mi papá, que pues, todos han sido deportistas y todos en su momento fueron muy buenos. Y me inculcaron esa mentalidad ganadora y desde muy chico pues, están los videos donde decía que le quería ganar a los chinos, hoy lo logramos, así que... ¡Eso! Es eso. Oye, ahí te vemos justamente de más chiquitín. Sí. De niño prácticamente, mira. Y ya desde entonces decías, les voy a ganar a los chinos y ahorita no lo dijiste, lo hiciste. Oye, buenazo. ¿A qué edad empezaste a entrenar? Yo empecé a los 4 años. Ajá. Y de ahí tenía yo creo que unos 11, 10.
Me encanta. Bueno, pues fíjate, aquí tenemos precisamente otra imagen. ¿Qué nos dices de este competidor tuyo y las diferentes circunstancias en que se han encontrado? Caoyan es una leyenda, 4 veces campeón olímpico, es sin duda uno de los más grandes en mi deporte y ganarle literal es algo sumamente importante en mi carrera, claro. y que lo disfruté como no se imaginan. Pues te felicito muchísimo, Osmar. Déjame, podemos como hacer una recreación de ese momento en el que se escucha a México en el primerísimo lugar y subes al podio y recibes esta medalla de oro. Felicidades, campeón. De verdad que a nombre de todos los mexicanos, gracias por todos esos años de entrenamiento, por ese esfuerzo, por esa disciplina. Aquí está el hombre que derribó la muralla china. Y lo que falta, Osmar, ¿no? Me emociona lo que viene con tu carrera. Gracias, gracias de verdad. Compañeros, únanse a esta celebración y homenaje de nuestro campeonazo. Ellos, fíjate que también son muy clavados. Y competimos también. Y también son competitivos. Yo agradezco muchísimo la presencia de este campeón y bueno, pues todo lo bueno para ti, Osmar. Gracias, equipo. Ay, algo se nos cayó. El aparato. Ya nos estamos desensamblando, así que mejor terminemos. Buenos días.